Domingo 19 de septiembre. Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte, y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y le dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, en el Evangelio del domingo pasado teníamos la confesión de fe de Pedro y el primer anuncio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús como explicación de su mesianismo. Algo que fue incomprendido por los discípulos, representados por Pedro, que se opone a lo que Jesús está anunciando. En el Evangelio de hoy se profundiza en la misma idea y Jesús hace un segundo anuncio de su pasión, muerte y resurrección. Es importante poner mucha atención a las palabras de Jesús y a la actitud de los discípulos, porque lo que ocurre en el Evangelio de hoy nos ocurre a nosotros con mucha frecuencia. Comienza diciendo el Evangelio que Jesús y sus discípulos iban atravesando Galilea y por el camino les iba enseñando. En el Evangelio de San Marcos, el camino representa el itinerario de formación de un buen discípulo. Jesús no quiere un grupo de fanáticos que le entonen vivas, sino un grupo de personas responsables, capaces de asumir un proyecto del reino de Dios. Por esta razón, sus esfuerzos se concentran en la enseñanza de sus seguidores. ¿Cuál es el contenido de la enseñanza de Jesús? Hacer comprender a sus discípulos en qué consiste su mesianismo y hacerlos entrar en la lógica de Dios, que es la lógica del amor, la entrega y sacrificio. Su instrucción parte de los desaciertos y de las respuestas erráticas que los discípulos van dando a lo largo del trayecto hacia Jerusalén. Efectivamente, el primer gran desacierto en los discípulos es no entender o no querer entender lo que Jesús les va enseñando. Mientras Jesús les habla de una cosa, ellos tienen la atención puesta en otra cosa. Mientras Jesús les habla de entrega y sacrificio, ellos van discutiendo quién es el más importante y, por tanto, quién tiene más poder. Jesús debe superar el miedo cultural que invade a sus discípulos y que les impide dirigirse a su Maestro con toda confianza. Para esto utiliza una estrategia pedagógica ingeniosa. Toma pie en la discusión de los discípulos que estaban concentrados no en su enseñanza, sino en la repartición de los cargos burocráticos de un hipotético gobierno, y reconduce la discusión mediante un ejemplo tomado de la vida diaria.
El niño era una de las criaturas más insignificantes de la cultura antigua. Por su edad, no estaba en condiciones de participar en la guerra, ni en la política, ni en la vida religiosa. El ejemplo que pone Jesús es de lo más sencillo de entender. Así es como llegamos a la conclusión de que los discípulos, más que no entender, no querían entender, por las consecuencias que se derivan de seguir el camino trazado por el Señor, pasión y muerte, dejar atrás el propio yo. Jesús se identifica con un niño, es decir, con lo que no cuenta, con lo que nadie toma en consideración por ser insignificante. Jesús coloca a uno de los pequeños en medio y muestra cómo el presente y el futuro de la comunidad de discípulos y discípulas está en colocar en el centro no las propias ambiciones, sino las personas más insignificantes y simples. Solo así se revierte el sistema social de valores. Y solo así la comunidad es una alternativa ante el mundo que ya sabe poner en el centro a las personas adineradas. La novedad de Jesús consiste en hacer grande lo pequeño, lo doméstico e insignificante. Eso que Jesús revelaba con una paradoja era muy serio. Jesús identificaba su propia suerte y la de Dios con la suerte de los niños, los que no tienen derechos ni quien mire por ellos, los últimos, los despreciados, los no tenidos en cuenta. Porque en realidad todo el que se identificaba con ellos se había puesto de su lado, había asumido su causa como propia. Por eso decía que todo servicio hecho a ellos se le hacía a él mismo y, en definitiva, al Dios Padre de todos. Nuevamente ponía la jerarquía de valores de la sociedad al revés, o mejor, al derecho, como Dios manda. Una sociedad que mira solo por los de arriba, o en la que las decisiones que se toman solo miran a favorecer a los que están arriba, no está en el orden que Dios quiere con su proyecto. Lo que ocurre en el Evangelio de hoy nos ocurre a nosotros con frecuencia. Nos cuesta entender o no queremos entender la palabra de Dios. Nos cuesta entrar en la lógica de Dios porque nos gusta y nos conviene seguir la lógica del mundo. Pero como cristianos y cristianas, nuestra vida debe regirse por la lógica de Jesús, que es la lógica de la cruz. Recordemos las palabras que el mismo Jesús nos decía el domingo anterior. El que quiera venir conmigo, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame. Que Dios les bendiga y les proteja.